Le agradezco el favor de su atención y le doy la bienvenida a El Pulso de la Fe. Muchas gracias por estar con nosotros. Quédese pues a partir de la reciente visita del presidente Felipe Calderón al Papa Benedicto XVI en el Palacio Apostólico del Vaticano. Reflexionaremos a partir de este tema en torno a la sana separación entre la Iglesia y el Estado, entre, digamos de otra forma, la jerarquía eclesiástica y lo que son los jefes de Estado. Es un tema poco conocido en el fondo, aunque sí muy comentado en la forma. Le anticipo que esta separación entre las autoridades civiles y eclesiásticas no data de manera alguna de tiempos recientes o modernos, sino que tiene sus orígenes en la Edad Media. Y no es una propuesta emanada de jefes de Estado, sino emanada precisamente del seno de la Iglesia en la figura del romano pontífice. Es el Papa quien ya habla sobre esa separación entre Iglesia y Estado. Ese será el tema de hoy, así es que acompáñenos. Tendré en esta mesa para comentar este asunto al padre Mario Ángel Flores. Él es director de la Comisión de Cultura de la Arquidiócesis de México. Pero antes de entrar al tema, oiga, cómo no comentar lo que sucedió el miércoles de esta semana en la Plaza de San Pedro, poco antes de la audiencia general. De veras que la mente se nos fue a aquel 13 de mayo, cuando Juan Pablo II pues sufrió ese atentado a manos del terrorista, el fedayín Mehmet Ali Agca, quien le disparó allí en la Plaza de San Pedro, delante del cuerpo de seguridad. Bueno, algo así, pero claro, más leve, gracias a Dios, se vivió el miércoles de esta semana, cuando un joven alemán, pues pobrecito, dicen que desquiciado, alterado en sus facultades mentales, inestable en su estado mental y anímico, se lanzó al papamóvil sin armas, gracias a Dios, pues él quería, después explicó, estar con el Papa, quería llamar la atención, pero qué susto, ¿eh? Benedicto XVI iba en el papamóvil recorriendo la Plaza de San Pedro para saludar a los fieles presentes. Claro, el papamóvil, como siempre, resguardado por los miembros de la Gendarmería del Estado Ciudad del Vaticano, el cuerpo de seguridad del Romano Pontífice. Y entonces este joven se abalanzó, pero prácticamente en el aire lo detuvieron, ¿eh? Y de allí al suelo lo sometieron sin violencia. Y lo que pudimos ver también es la reacción del Papa, ¿eh? Aquí una de dos: o está muy seguro de que el paso por este mundo es momentáneo, o bien confía mucho en su cuerpo de seguridad, porque seguro allí hubo gritos, voces que gritaban, por supuesto, de los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro y también, claro, de los elementos de la Gendarmería del Estado Ciudad del Vaticano. Y el Santo Padre ni siquiera volteó. Él siguió de frente, saludando al pueblo y entregando bendiciones. Bien, en otro tema le platico también que el jueves de esta semana tuvimos la fiesta de Corpus Christi. De allí que hayamos traído con especial afecto aquí esta mulita que ha provocado en el staff, entre mis compañeros, pues como que muchas nominaciones, ¿no? Como que decían, ¿a quién se la entregamos aquí del staff? Y hay muchos candidatos a recibirla, pero es una tradición mexicana muy relacionada con la celebración del jueves de Corpus Christi, esta fiesta tan solemne en la iglesia. Y la tradición de México pues nos entrega estas mulitas y nosotros nos divertimos regalándoselas a quien queremos darle un buen mensaje de solidaridad y de fraternidad. Bueno, como ve, esta pieza artesanal mexicana, pues de muy buen tamaño esta mulita, con sus canastas a los lados, y tiene también allí un costalito con maíz. Nos recuerda esta celebración del jueves de Corpus Christi, pero la manera formal de celebrarlo: en la Santa Sede, el Santo Padre celebra la Eucaristía en la Basílica Patriarcal de Santa María la Mayor y después se dirige hacia en la Basílica Patriarcal de San Juan de Letrán. Allí celebra la Eucaristía y luego se dirige hacia la Basílica Patriarcal de Santa María la Mayor. Ese recorrido entre San Juan de Letrán y Santa María, a través de la Vía Merulana, una avenida de gran tradición en Roma, y bueno, la mayoría de los romanos salen a las calles y acompañan al Santo Padre en esta procesión con el Santísimo Sacramento expuesto. En un vehículo va el Papa de rodillas adorando al Santísimo Sacramento y claro,
todo el pueblo de Roma así lo hace también. Es un momento muy esperado, el jueves de Corpus Christi, la vía merulana y el paso del Santísimo Sacramento, acompañado del Vicario de Cristo, el Romano Pontífice, por la vía merulana hasta llegar a Santa María la Mayor. Eso es lo que le puedo comentar. En otro tema, le entrego enseguida el editorial del padre Federico Lombardi, director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, que nos entrega a un mes de la visita del Santo Padre a Brasil, nos entrega una reflexión, pero ahora a partir de que la quinta conferencia del Episcopado Latinoamericano y el Caribe ha concluido sus trabajos allí en Aparecida, Brasil. Ha finalizado la Conferencia General de los Obispos de América Latina en Aparecida. El camino que abrió el gran discurso de Benedicto XVI el 13 de mayo ha dado sus primeros frutos. Decimos primeros porque los verdaderos frutos habrán de venir de ahora en adelante en la vida de la Iglesia del continente. Pero el impulso y la dirección son motivo de una gran confianza. Naturalmente, el que esperase novedades extraordinarias se habrá quedado desilusionado, pero lo que cuenta es el sentido vivido de la identidad de la comunidad eclesial que trabaja en una nueva misión continental cuyas prioridades son el anuncio del reino de Dios y la promoción humana. Los grandes retos del tiempo han estado muy presentes en la reflexión de los obispos: la dificultad en la transmisión de la fe, la globalización, la injusticia estructural. A partir de la fe en Jesucristo, que nos revela el amor de Dios Padre, las comunidades eclesiales tienen que renovarse en su pastoral y en su testimonio de vida cristiana. La opción preferencial por los pobres, que Benedicto XVI había definido como implícita en la fe en un Dios que se ha hecho pobre por nosotros, se declara de nuevo en voz alta, incluida en un horizonte de actuaciones de amplio espectro que van desde la promoción de la justicia internacional hasta la defensa del matrimonio, de la familia, de la vida y de la creación. Una evangelización, pues, encarnada e inculturizada que vuelva a abrir a los jóvenes, a esos jóvenes que hemos visto abrazados con tanta confianza a Benedicto XVI en Brasil, la esperanza a la que tienen derecho. La Iglesia Universal se siente unida a la latinoamericana en su renovada condición de misión permanente. Pues esa es la reflexión del director de la Sala de Prensa de la Santa Sede en torno a estos trabajos de los obispos con motivo de la quinta Conferencia General del Episcopado y del Caribe, allí en Aparecida, Brasil. Bueno, usted recordará tal vez que el domingo de la semana pasada el Santo Padre presidió la celebración eucarística en San Pedro y en esta celebración canonizó a 4 nuevos beatos, uno de origen maltés, otra una mujer de origen francés, pero una de ellas la fundadora de los asuncionistas. Conozca estos 4 nuevos santos que tenemos ya oficialmente decretados como tales en esta nota. La Iglesia como forja de santidad. El domingo 3 de junio, Benedicto XVI proclama 4 nuevos santos. Se trata de los beatos Carlos de San Andrés, sacerdote profeso de la Congregación de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo; Giorgio Preca, sacerdote y fundador de la Sociedad de la Doctrina Cristiana; María Eugenia de Jesús, fundadora del Instituto de las Hermanas de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María; y Simón de Líbnica, sacerdote profeso de la Orden de los Hermanos Menores. Predicador, testigo auténtico de la pobreza, de la humildad y de la sencillez, este último nació en Polonia entre 1435 y 1440. Inmediatamente después de su ordenación, un poco triste por la ignorancia religiosa de un pueblo noble, con una religiosidad muy fuerte, Giorgio Preca sintió la llamada a convertirse en maestro, a enseñar al pueblo, pero no en solitario y no únicamente como sacerdote en un ambiente de catequesis realizada por clérigos. Partiendo de la exhortación de San Pablo, al que los malteses reconocemos como primer padre en la fe, la exhortación a Timoteo: cuanto me has oído en presencia de muchos testigos, confíalo a hombres fieles que sean capaces a su vez de instruir a otros. Giorgio Preca parte de esta exhortación e involucra también a los laicos en la gran aventura de la transmisión de la fe, dar a la religiosidad del pueblo un soporte teológico, formar las conciencias.
evangelizar con la palabra misma del Evangelio, con la referencia a la Sagrada Escritura, pero también a la liturgia de la Iglesia y a la vida de los santos. Ana Eugenia Milleret nace en Metz en 1817. Durante su juventud no se le ahorraron pruebas y sufrimientos que la impulsan hacia una conversión sedienta de infinito y trascendencia. A los 19 años conoce al padre Combalot, que desde hacía tiempo quería fundar una comunidad de religiosas para la educación de las hijas de la burguesía liberal. Así, Ana toma el nombre de María Eugenia de Jesús y asume la conducción de la obra hasta su muerte en 1898. Nacido en Holanda en 1821, Juan Andrés Joven hace los votos a los 25 años. Sacerdote de especial piedad, se distingue en el ejercicio de la obediencia, en la práctica de la pobreza, de la humildad y de la sencillez, y todavía más en la devoción a la pasión del Señor. El taumaturgo de Dublín derrocha todas sus energías por el bien de los irlandeses, sobre todo mediante el sacramento de la confesión, hasta su muerte, que acaeció en 1893. Pienso que da mucha esperanza a los fieles de hoy. Vivió en una época en la que Irlanda era extremadamente pobre, en la que ser católico no era fácil. Sin embargo, el padre Carlos, con su manera de proceder, los religiosos decimos en lo oculto, sin mostrarse demasiado, supo ser él mismo, con mucha sencillez. Hoy se dice que es posible ser cristiano en la vida de todos los días partiendo de lo que cada cual está llamado a hacer. Continuamos en más del Pulso de la Fe y pasamos a la mesa de reflexión y de análisis y de comentarios. Para ello recibo con afecto al padre Mario Ángel Flores, quien pues es experto en patrística, en historia de la Iglesia y también es el director de la Comisión de Cultura de la Arquidiócesis de México. Padre Mario Ángel Flores, bienvenido. Muchas gracias. Como siempre, es un gusto estar en tu programa con todo tu auditorio. Muchas gracias. Gracias, padre. Bueno, a partir de que Felipe Calderón, el presidente de México, se reunió con Benedicto XVI, el vicario de Cristo, no dejan de ser ambos jefes de Estado. Y me parece, padre Mario Ángel, salvo tu mejor opinión, ya nos explicarás esto, que nunca habíamos visto un encuentro entre un presidente de México y un papa tan claramente definido o marcado por la categoría o la calidad de jefes de Estado de ambos. ¿Te dio esa impresión a ti? Bueno, yo creo que él supo conservar un equilibrio. Por una parte, jefe de Estado, que representa a toda una nación, con sus distintos matices de ideología, de religión, etcétera. Entonces, él representa a todos como jefe de Estado. Pero me da la impresión de que también supo guardar el respeto desde jefe de Estado, también como creyente. Y eso es para mí lo más novedoso. Mira, ahora me ha resultado evidente esas formas de Vicente Fox, que parecía que él quería ser simultáneamente un laico comprometido, cumpliendo algunas formas reverenciales como besar el anillo del pescador y acudir a la Basílica de Guadalupe, etcétera, pero que además quería ser, claro, un jefe de Estado y la investidura del presidente, y nunca logró manejar las dos cosas, ¿no? Sí, tal vez le faltó un poquito más de las formas de equilibrio, ¿verdad? Dejar en su momento, con toda la legítima expresión de su religiosidad, pero no mezclar demasiado, ¿verdad? Y ahora lo hemos visto con mucha mayor pulcritud, ¿verdad? Claro. Por supuesto estuvo el presidente de México con su esposa, con sus hijos, y lo visitan también como quien es también el sucesor de Pedro, el signo de unidad para toda la Iglesia, además de un jefe de Estado. Entonces hubo equilibrio. Creo yo que se han guardado las formas y ha sabido mantener esta presencia de jefe de Estado sin dejar de tener un discreto respeto y reconocimiento del lado religioso. Sí. Él lo dijo y me llamó la atención, dice, es difícil mantener esta actitud de jefe de Estado. El presidente Calderón, el presidente Calderón lo dijo, y es difícil, y al mismo tiempo pues vivir la emoción de estar
ante aquel que representa la unidad de toda la Iglesia. Sí, le decías con mucha pulcritud, yo lo diría, dejó cada cosa con su cosa y cada cosa en su lugar. Así es. Pues evidentemente entró el jefe del Estado mexicano, Felipe Calderón, platicó con el Papa 22 minutos y después ingresaron a la Biblioteca Apostólica su esposa Margarita Zavala y sus 3 hijitos. Y allí ya la actitud, la conducta fue no tanto del jefe de Estado, sino del laico creyente. Claro. ¿no? Y Bien yo te separado. diría un comentario adicional. Es una de las visitas que no ha merecido comentarios adversos en nuestra prensa mexicana, que está llena pues de observadores a veces no tan bien intencionados, tratando de ver el más mínimo error. No hubo motivos para criticar esta visita, al contrario, el comentario ha sido de alabanza, de aceptación, de reconocimiento. Sí, y además no hubo besito frente a la basílica ni fotografía, ¿no? Padre, ¿nos puedes hacer un marco histórico, un marco de referencia? Porque si estamos comentando esto en el año 2007, es porque finalmente ha habido encuentros y desencuentros, y ha habido conflictos que nos hablan de una relación conflictiva entre las autoridades civiles y las autoridades eclesiásticas. Sí, yo creo que la historia de 20 siglos de la Iglesia, estamos ya en el comienzo del siglo XXI, y su presencia en la sociedad, su presencia como una sociedad que tiene influencia en la cultura, en la política, en el arte, en muchos aspectos, lógicamente le lleva también una relación con las estructuras de gobierno, con las estructuras políticas, y podríamos hablar que la historia de la Iglesia de 20 siglos es también una historia de 20 siglos de relación con sus altibajos, con las estructuras de gobierno. Yo comenzaría haciendo una semblanza de 3 siglos de conflicto, el comienzo de la Iglesia, cuando su postura a partir de una conciencia religiosa le hizo vivir un drama de persecución. ¿Nerón, el emperador romano? Desde el emperador, desde Nerón y después 3 siglos hasta Diocleciano, en inicios del siglo IV de la era cristiana, donde hay infinidad de desencuentros, de mártires, de decretos imperiales, donde entra el ejército y todo el aparato gubernamental para tratar de acabar con la vida cristiana. ¿Por qué? Porque el cristiano decidió un día, respetando, y este punto hay que destacarlo muy bien, respetando las instituciones. El cristianismo nunca ha sido una presencia de disolución social o de anarquía. Respetando las instituciones y reconociendo el valor que tienen para la sociedad, sin embargo, poniendo un límite, el de la conciencia, en el que buscamos la voluntad de Dios, en el que buscamos la realización del bien, en el que buscamos la verdad. Ese es el límite. ¿Y como consecuencia surge la persecución? Es decir, como consecuencia surge una animadversión, porque el Imperio Romano quería un sometimiento absoluto. Y el cristiano dice, reconozco el valor de las instituciones, pero el sometimiento absoluto es solo a Dios. La libertad de los hijos de Dios. La libertad, y de hecho comienza en el siglo II el desarrollo desde los cristianos del principio de libertad religiosa, de libertad de conciencia, que todavía lo estamos discutiendo aquí en nuestro país y algunos no entienden que hay libertad de conciencia. Bueno, y se está discutiendo la libertad religiosa, padre, porque la Constitución mexicana garantiza la libertad de culto, pero no hay una libertad religiosa. Hago una pausa, regreso con esto y regreso también para platicar sobre lo siguiente. Mire, si estas relaciones han iniciado conflictivas, como ya lo ha expresado el padre Mario Ángel Flores, no podemos dejar de reconocer que esta misma iglesia que Cristo fundó se ha constituido también como un Estado. Pues la Santa Sede es hoy un Estado, es una nación, y el vicario de Cristo es también el jefe de Estado de esa nación
y en él recaen los poderes legislativo, judicial y ejecutivo. ¿Por qué la Santa Sede, la Iglesia, es nación y a su vez tiene que mantener relaciones con otras naciones? Como ve, es una cosa que amerita que nos metamos a nadar en esas aguas después de una pausa. Continuamos en el Pulso de la Fe. Estoy platicando con el padre Mario Ángel Flores sobre las relaciones entre la Iglesia y el Estado, no solamente en México, sino desde la perspectiva universal, es decir, las relaciones entre autoridades que pues tienen los poderes espirituales, pero insertados en un mundo que tiene los poderes temporales, es decir, las autoridades civiles, el Estado. Antes de continuar con el tema, le entrego una nota vaticana que nos habla sobre cómo en Bulgaria los medios de comunicación están prestando una especial atención al tema de cristianos, judíos, musulmanes, es decir, prensa, radio, televisión en ese país están retomando los temas de la fe, cosa que en México, pues apenas en pañalitos, ¿eh? Veamos esto que sucede en Bulgaria y a ver qué podemos tomar de ahí, claro, en los medios en México. El tercer Congreso Internacional de los Medios de Comunicación Búlgaros se ha realizado estos días pasados en Roma y terminó con el compromiso para una mayor colaboración en los temas importantes para la vida del país, de la Iglesia, del desarrollo social y cultural. El encuentro ha contado con la presencia del primer ministro y del ministro de Exteriores del país balcánico. Se ha dedicado mucho tiempo a la relación entre información y religión en un país en que los cristianos, católicos y ortodoxos conviven desde siempre con el Islam y el judaísmo. Como agencia en un país cristiano tan antiguo como el nuestro, desde siempre estamos trabajando en el frente de las cuestiones ya milenarias que tienen que ver con las raíces cristianas. El ecumenismo desde siempre en nuestro centro de atención no es secundario para concretar esta atención. El hecho de que hayamos elegido Roma y el Vaticano para realizar el tercer Congreso Internacional sobre los medios de comunicación búlgaros. En Bulgaria no se ofrece suficientemente la temática religiosa. Únicamente en la televisión nacional realizamos transmisiones en este sentido. Intentamos encontrar un lenguaje adecuado para nuestros espectadores y como periodistas, como profesionales, tenemos que encontrar las formas más adecuadas y modernas para llegar a un público más amplio. Benedicto XVI saludó a los participantes en los trabajos durante la audiencia general del miércoles. El Papa deseó que a través de las comunicaciones sociales se pueda hacer que se conozca y se aprecie mejor en Europa el rico patrimonio cultural y espiritual de Bulgaria. Hoy hay sitios de Internet, un diario de la Iglesia, y la Iglesia misma se encuentra en una fase inicial. Esperemos que el Congreso pueda estimular a los medios de comunicación búlgaros a una mayor colaboración para una información más auténtica de Roma y del Vaticano. Como encontramos dificultades en las transmisiones de radio, hemos visto que en Internet podíamos tener un canal para informar de la vida de la Iglesia Católica. La difusión radiofónica en Bulgaria es difícil y por eso a través de Internet emitimos directamente las informaciones de la Radio Vaticana o las novedades que recogemos. Tenemos oyentes de entre los 15 y los 40 años, que es la franja de edad que expresa hoy la mayor esperanza dentro de la Iglesia. Pues ahí está, los medios de comunicación en Bulgaria, en la capital Sofía, prestando atención, claro, y sirviendo al público, pues debe tratarse el tema de la convivencia en el mismo país de cristianos, judíos y musulmanes. Continúo con el tema de la mesa de hoy, platico con el padre Mario Ángel Flores sobre las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Decíamos entonces, padre Mario Ángel, con esta introducción que nos has presentado, que la relación desde el principio ha sido conflictiva. Fue difícil porque el cristiano tiene como prioridad entender la vida a la luz de aquel que es el principio de todo, incluso de la autoridad, que es Dios.
y no en un sentido cerrado, fanático, ¿no? El cristiano tiene siempre un pensamiento, un razonamiento, motivos, tiene filosofía, teología, y después tiene también reflexiones sobre lo que debe ser el derecho, lo que deben ser las cuestiones civiles. Esto llega a un buen término en el siglo IV, con el famoso Constantino, muchas veces citado y muy pocas veces comprendido, ¿verdad? No falta quien diga que Constantino fue el creador prácticamente del cristianismo y de la iglesia, no. Constantino, con antecedentes cristianos, su madre era cristiana, Santa Elena. Constantino tuvo una visión política de su momento y tuvo un magnífico asesor político, un obispo, Ocio de Córdoba, que le hizo llegar a comprender que si la mayoría del imperio, porque ya era una mayoría, eran cristianos, ¿por qué se empeñaba en seguir persiguiendo a los cristianos? Y él mismo tenía ya una distinta comprensión, porque es el primer emperador que tiene una historia familiar cristiana, si bien él todavía no era bautizado. Entonces, con Constantino se llega a una etapa nueva. El cristianismo es aceptado. Las leyes del Imperio Romano reconocen la libertad de expresar la fe y además impulsa. Será hasta finales de ese siglo, con otro emperador, cuando es declarada religión oficial el cristianismo y la fe católica y ortodoxa. Y entonces Constantino obtiene la Santa Paz en Roma. La Santa Paz, o sea, ya el entendimiento, la comprensión de la importancia del cristianismo como institución cultural y religiosa, y con esto se caminará después con muchos problemas, no vamos a detenernos en todo ello, con muchos problemas porque el Imperio Romano empieza también a desajustarse y a recomponerse la geografía de Europa, de toda Europa y de Asia. Ahí será muy importante nuevamente la labor de la Iglesia en esa recomposición de Europa. Y no por un reconocimiento así absoluto, el Estado que protege a la Iglesia, no, sino la Iglesia, los obispos, el Papa, que empezarán a defender la cultura antigua de la que habían sido perseguidos, ¿no? La cultura de los griegos y romanos, y a valorar la cultura que llegó, la cultura de los bárbaros, y ahí vendrá la recomposición de la Europa medieval como la conocemos, hasta llegar a nuevos acuerdos entre la presencia religiosa de la Iglesia y las estructuras siempre necesarias de gobierno, las estructuras políticas, culturales de la Europa medieval. ¿Ya estamos en el siglo XII? Antes estamos en el siglo IX, con una figura muy importante tanto del campo religioso como del campo civil. Estaríamos hablando de el que destaca, ¿verdad? Es Carlomagno, un emperador con el que comienza el Sacro Imperio Romano, y el Papa León III, que tal vez como nombre no es tan conocido, pero la influencia que dejará hacia la posteridad es muy importante. El Papa León III y el emperador Carlomagno son los impulsores del Sacro Imperio Romano, es decir, un imperio donde el emperador reconoce la autoridad religiosa del Papa y el Papa hace ver a los demás la autoridad política del rey. ¿Cómo? Consagrándolo y coronando. Es el primer emperador que es coronado por el Papa. Y entonces vendrá esa costumbre de que es el Papa el que refrenda la autoridad del emperador. Bueno, y esto llegará a un momento napoleónico en donde vemos a ese Napoleón que bueno, quiere romper con la Iglesia, pero que no puede dejar
de recibir allí una corona por parte del Papa, ¿no? Así y es. se llegara a excesos como que se la quita de las manos y se la pone él mismo, como que es necesario el reconocimiento hacia el pueblo, pero ya esas formas se están rechazando. Esto me hace pensar en lo siguiente, Padre Mario Ángel. Prevalece como que hay una sensación generalizada en México de que esta separación entre Iglesia y Estado viene como una propuesta del gobierno mexicano. Bueno, la historia es mucho más grande y estamos hablando del siglo IX y estamos hablando de las estructuras que van cambiando y conformando la cultura medieval europea y es un tema muy antiguo. También hay su especificación en el siglo XIX, de donde viene nuestra actual discusión y entendimiento. Pero yo me detendría todavía en otro momento, después de Carlomagno y el Papa León III, en el siglo XI encontramos otro momento muy importante de definición, porque si bien con Carlomagno viene no solo ese entendimiento, sino ese mutuo reconocimiento y mutuo apoyo, porque el Papa recibe el apoyo del emperador y el emperador del Papa para su gobierno, y así vendrán con sus altibajos los siguientes. En el siglo XI ya la estructura ha tenido una corrupción, digamos, como todas las estructuras. Si no estamos atentos a ellos, al inicio puede ser algo muy bueno y después se puede convertir en algo negativo. Pues en el siglo XI se había convertido en algo problemático. Los obispos eran príncipes y los príncipes eran obispos. Bueno, son los mismos. Claro. O bien los príncipes nombran a los obispos y dominan sobre los obispos. Hay una intervención terrible por parte del Estado en la vida de la Iglesia. Y de la Iglesia en la vida del Estado. En ambas, si lo vemos también desde el otro ángulo, porque resulta que ahora pues son los mismos personajes, ¿no? Así como, ¿qué mejor gobernador que un obispo, ¿no? Así es. Y en realmente son ámbitos distintos. Y el que observa esto con mucha puntualidad y con mucha claridad es el Papa Gregorio VII. El Papa Gregorio VII vuelve a revisar esa situación y entonces él exige que sean los obispos los que se dediquen exclusivamente a su tarea espiritual y dejen las prebendas civiles, las prebendas políticas y los cargos políticos. El obispo está para servir espiritualmente al pueblo fiel, a la Iglesia, y los gobernantes, si bien debe haber un respeto con respecto a la jerarquía eclesiástica, los gobernantes deben tener su lugar. Un lugar donde en una sociedad totalmente cristiana también hay un reconocimiento de la autoridad religiosa del Papa y los obispos. Y esto que hace el Papa Gregorio lo hace por una visión, digamos, pues política o pastoral que tiene, o él también es influido por circunstancias y tiene algún encuentro allí con algún jefe de Estado que le dirige los pasos hacia tomar esa decisión de separar. Bueno, sí hay circunstancias, ¿no? Pero hay un pensamiento de fondo, hay un criterio de base, que es el Evangelio. Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Pero también hay un conflicto. En ese tiempo estaba el rey germánico Enrique IV, en el siglo XI, y este rey quiere dominar con su autoridad también las decisiones de la Iglesia y pasar por encima en el aspecto religioso sobre las decisiones del Papa. Y es entonces cuando el Papa exigirá incluso un sometimiento desde el punto de vista religioso, no desde el punto de vista civil, al rey, ¿verdad? Si el rey ha desconocido a los obispos, ha destituido a los obispos, el Papa le pide como consecuencia pues tomar su lugar y someterse a una penitencia.
que lógicamente él en el primer momento no quiso. Entonces el Papa dice, bueno, pues estás excomulgado de la Iglesia. Y su corte, la corte del rey Enrique IV, le dijo, si tú estás excomulgado de la Iglesia, entonces no puedes gobernarnos. No hay reconocimiento moral. No hay reconocimiento, entonces tuvo que aceptar lo que el Papa le pedía desde el punto de vista religioso, también para readquirir su presencia con su valor moral ante su gobierno civil. Ahora, Padre Mario Ángel, ¿habrá alguien que opine más o menos así? Sí, la Iglesia, con tal de que las autoridades civiles no intervengan, puede proponer una separación. Sin embargo, la Iglesia no deja de inmiscuirse en decisiones civiles. Yo solo hago la siguiente aclaración. Cuando usted vea a autoridades eclesiásticas eligiendo a gobernadores o a representantes populares o nombrando ministros y entregando cargos públicos, piensen que es muy necesaria una separación. Pero esta reflexión nos lleva a una siguiente pregunta. ¿Hasta dónde es sano que autoridades civiles puedan opinar sobre la vida de la Iglesia y hasta dónde es sano que obispos puedan opinar sobre la vida civil, social y política en una nación? Y también, después de una pausa que tengo que hacer ahora, regresaré para preguntarle al Padre Mario Ángel Flores sobre esa extraña situación que hace que la Santa Sede sea el centro de la fe, pero sea también un Estado, una nación, y que el Papa sea vicario de Cristo y además jefe del Estado y de la Ciudad Vaticana. Continuamos en Más del Pulso de la Fe y sigo platicando con el Padre Mario Ángel Flores. Él es director de la Comisión de Cultura de la Arquidiócesis de México y tiene una especialidad en patrística, es decir, en historia de la Iglesia. Entonces, Padre Mario Ángel, ¿qué tan sano es la separación entre Iglesia y Estado? Pues nos lo has dejado claro, pero ¿qué tan sano es? Bueno, no qué tan sano. ¿Por qué se llegan a extremismos de decir, los obispos no pueden decir una sola palabra fuera de la homilía en torno al Evangelio, ¿no? E igualmente, que los políticos, bueno, no saquen, pero ni una crucecita aquí. ¿Son extremismos no, ya? Yo creo que son extremismos y eso hay que entenderlo con más claridad. Mira, la Iglesia en su código de derecho canónico, es decir, en las leyes propias de la Iglesia, establece con toda claridad, y ya la renovación de esas leyes son de 1983, pero estaba la de 1917, establece con toda claridad que un clérigo, en cualquier nivel de la jerarquía, no debe entrar en política partidista, ni él debe tratar de estar en un ámbito de elecciones, ¿verdad? Directamente él como representando a la Iglesia. Ni debe haber partidos políticos que quieran representar directamente a la Iglesia. ¿Por qué? Porque los fieles deben tener todas las opciones y oportunidades. Entonces, eso es muy claro. Estamos hablando de política partidista. Pero cuando se trata de la relación con las autoridades, pensemos que ya pasaron las elecciones, ya ganaron fulanito y sutanita, la relación con las autoridades debe ser siempre necesaria. O sea, un obispo debe saber relacionarse con un gobernador, con un presidente de la República, el Papa, con los jefes de Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque es parte de sus funciones también. Y además, en la política que se llama la política del bien común, la Iglesia también tiene una palabra hacia el bien común de la sociedad. Cuando se debaten muchas cosas que son importantes para todos, la Iglesia da su punto de vista sobre todo en sociedades
democráticas. Y se reconoce en todo el mundo el gran valor moral que como institución tiene. Claro, lo que hacía el Papa Juan Pablo II en todos sus viajes a los distintos países, sus entrevistas con los jefes de Estado y sus palabras en torno al bien común. Pensemos ahora en la visita que acaba de hacer el presidente de México, Felipe Calderón, y el diálogo que tiene con el Santo Padre, como jefe de Estado y además como jefe de la Iglesia. ¿De qué habla en relación a las políticas del bien común? Bueno, pues hablan de los problemas de México y su punto de vista, su preocupación. El Papa puede manifestar su preocupación. Sí. ¿Y de qué habló? Del narcotráfico, de la violencia que de ahí se desprende, de la pobreza que no logramos superar. Y esto no es meterse en asuntos políticos, es dar un punto de vista en asuntos de todos. También la situación de los migrantes en Estados Unidos y claro, cosas conjuntamente que ambas naciones están llevando a cabo, como es la abolición de la pena de muerte, la lucha contra el terrorismo y bueno. Y esto lo hace con todos los estados, independientemente, y con todos los gobernantes, independientemente de su orientación religiosa. Es la Iglesia que tiene una tarea también en la sociedad para buscar que se viva de acuerdo a los valores, a los derechos humanos, al respeto a la dignidad del hombre. Es parte de nuestro compromiso como Iglesia, no la política partidista, no la búsqueda del poder político. Tampoco la redacción de leyes. Tampoco la redacción de leyes, sino la búsqueda de un ambiente social que favorezca la paz, el entendimiento y el respeto de los derechos humanos. Ahora, en el otro tema, padre Mario Ángel Flores, si Cristo no fundó una religión, si Cristo estableció la Iglesia, es decir, la comunidad en torno a Él y entre nosotros mismos, ¿en qué momento esta Iglesia o esta comunidad se constituye como un Estado soberano? ¿En qué momento se decide que el sucesor de Pedro sea jefe de Estado, no? Bueno, el esquema que hoy tenemos, que es del principio del siglo XX, 1929, los acuerdos en Italia, los acuerdos de Letrán, que se llaman los acuerdos de Letrán, se establece por razones prácticas. En realidad es un jefe de Estado, pero un Estado que tiene unas cuantas cuadras, diríamos, ¿no? Son 16 kilómetros cuadrados. Y de que una cuarta parte es el museo. Y la otra parte son los jardines. Entonces, sí, la basílica, o sea, es un Estado muy sui generis, en realidad, muy simbólico. ¿Cuál es la finalidad real de ese Estado Vaticano? Que el Papa, que representa a la Iglesia católica, que está presente en todo el mundo, no esté sometido a una autoridad política de ningún país, sino que él pueda establecer un diálogo con las distintas autoridades en un mismo nivel. Esa es la finalidad, que el Papa como obispo, sucesor de Pedro, representante de la Iglesia Católica, tenga autonomía con respecto a los gobiernos civiles. De ahí que pueda tener y mantener un puesto de observador permanente ante la Organización de las Naciones Unidas. Y en todas las organizaciones internacionales. Y entonces pueda tener una voz como observador permanente o distinta forma de participación para llevar los puntos de vista de la Iglesia en los asuntos de toda la humanidad. Vuelvo a decir, los derechos humanos, ahora tenemos el problema de la ecología, de las mejores relaciones entre los estados, la superación de conflictos y guerras. Pues el Papa puede llevar una palabra, es un esquema práctico, no es un esquema para buscar poder, sino un esquema para poder hablar. Participar. A ver, ¿y qué tan conveniente es escuchar esta voz como que actualmente la Santa Sede mantiene relaciones de este tipo, relaciones oficiales, con embajadores acreditados y con nuncios apostólicos, con 172 naciones, 180 países, ¿sí? ¿Qué tan conveniente? Casi con todos los países del mundo. Es tan conveniente que el Papa puede mandar mensajes diplomáticos
y puede reunir a los diplomáticos de los distintos países, de todos los países o de algunos países, para poder decir, miren, la Iglesia piensa esto sobre estos grandes problemas. Entonces creo que es una solución muy práctica, acorde a los tiempos que vivimos. Ya no estamos en el medievo, donde era una verdadera confrontación de unos contra otros. Estamos en un tiempo muy organizado. Pensemos en la Organización de Naciones Unidas, pues el Papa también puede entrar a ese mundo organizado en nombre de la Iglesia a dar una palabra. ¿Por qué? Porque es independiente de todos los gobiernos. Entonces, esas voces discordantes y voces disonantes, que bueno, saben gritar, pero que manifiestan su oposición a esa relación, evidentemente desconocen el fondo, contemplan la forma y la rechazan. Claro, yo creo que no entienden que dentro del pluralismo que tanto se pregona en nuestro tiempo, también se debe respetar un punto de vista religioso, se deben respetar valores. Respetar no quiere decir que todos los van a aceptar, pero que al menos debemos escuchar y sobre eso también debemos dialogar. Por último, Padre Mario Ángel, en un minuto, ¿qué ves hacia adelante a partir de esta reunión, este encuentro entre ambos jefes de Estado? Bueno, yo veo una muy buena relación, tal vez uno de los mejores momentos en nuestra historia de México, hablando ya de nuestra nación, uno de los mejores momentos de esa relación Iglesia-Estado, cada uno en su ámbito, cada uno en su lugar y con un mutuo respeto y reconocimiento. Y además veo, no sé, esto es cuestión de la providencia y del futuro, una posible visita del Santo Padre Benedicto XVI a México en el 2009 con motivo del Congreso Mundial de Familias, y que sería pues un encuentro muy bien llevado por ambas partes, donde la Iglesia nuevamente pueda decir su palabra en medio de una sociedad democrática plural como la que queremos construir. Pues ya lo estaremos viendo. Y además, ahí el protocolo también, el protocolo internacional, indica que un jefe de Estado le devuelve la cortesía a quien ya lo visitó. Entonces, además del Encuentro Mundial de las Familias, como bien has dicho, en el año 2009, podríamos ver también esa cortesía de que el jefe del Estado, la Santa Sede, le devuelve la atención de su visita al jefe de Estado de la Nación Mexicana. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias por tu invitación. En otro tema, le platico que el Papa Benedicto XVI, pues como usted ya sabe, nos está entregando una catequesis todos los miércoles durante la audiencia general, pero le platico que está reflexionando sobre la patrística, nos está presentando a los padres de la Iglesia. Después de ese incidente que hubo con el joven alemán que se le quiso aventar encima, el Papa presidió la audiencia general, habló sobre San Cipriano. Esto es lo que dijo. Durante la audiencia general, el Santo Padre se refirió a San Cipriano, quien nació en Cartago en una rica familia pagana. Después de su conversión, dijo el Papa, a los 35 años de edad, San Cipriano fue ordenado sacerdote y luego obispo. Durante su episcopado tuvo que afrontar muchas dificultades como las persecuciones de los emperadores Decio y Valeriano, mostrando así sus grandes dotes de gobierno. Con los fieles que habían claudicado ante la prueba, los caídos, fue severo pero no inflexible, concediéndoles el perdón después de una penitencia ejemplar. Durante la peste que asoló África, manifestó todo su espíritu de caridad, invitando a los cristianos a socorrer también a los paganos. Benedicto XVI dijo también que Cipriano escribió numerosos tratados y cartas con el deseo de edificar a la comunidad y exhortar a los fieles al buen comportamiento. El tema de la Iglesia, dijo, era muy querido para él. La unidad es su característica irrenunciable, unidad que se fundamenta en Pedro y que se realiza en la Eucaristía. En su tratado sobre la oración del Padre Nuestro, anima a rezar usando las palabras con moderación, porque Dios no escucha las palabras, sino el corazón. El corazón es lo más íntimo donde Dios habla al hombre y el hombre habla a Dios. Es, pues, el lugar privilegiado de la oración.
Finalmente, el Papa Benedicto XVI saludó cordialmente a los visitantes de lengua española, en particular a las hijas de María Auxiliadora y al grupo de las obras misionales pontificias. Saludó también a los demás peregrinos de España, México, El Salvador, Argentina y de otros países latinoamericanos. Siguiendo las enseñanzas de San Cipriano, concluyó el Papa, abramos nuestro corazón a la oración para experimentar plenamente que Dios es nuestro Padre y que la Iglesia, la Santa Esposa de Cristo, es verdaderamente nuestra Madre. Así concluyó el Papa su saludo y su catequesis en lengua española. Al término de la audiencia general, como sucede siempre, Su Santidad impartió la bendición apostólica, le llega a usted a través de la televisión, nos llega a través de la televisión, y si de corazón la queremos recibir, es válida. Sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in seculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui feci celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Con esto llegamos al final del Pulso de la Fe. Por ahora, agradecemos que haya estado con nosotros. A nombre de mis compañeros, el staff y el equipo de producción, le deseamos una feliz semana y le agradezco nuevamente el favor de su atención.